Para dar inicio al siguiente conversatorio, voy a dar una breve reseña de nuestros panelistas, iniciando con Nancy Gutiérrez Jiménez. Ella es directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Ella se ha especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes. Cuenta con un entrenamiento de facilitación de círculos de diálogo en procesos restaurativos. Es coautora de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias vigente en el Estado de Hidalgo. Durante 17 años se ha desempeñado como servidora pública en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ocupando los cargos de secretario operativo, encargada de las áreas de certificación y de estadística, persona facilitadora y directora del proyecto de Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Fue integrante del grupo de trabajo para la elaboración de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Actualmente ocupa el cargo de directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y secretaria técnica del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Bienvenida. También contamos con la presencia de Nayeli Ramírez Espinosa. Ella es directora del Departamento de Derecho del ITES, directora del Departamento de la región Monterrey, del TEC de Monterrey, en donde imparte las materias de acceso a la justicia, pluralismo jurídico y derecho humano y su interpretación jurídica. Doctora en gestión pública por la Escuela de Okuma de Gestión Pública en la Universidad de Waseda en Tokio y maestra en Derecho Público por la Universidad de Komosawa en Tokio. Realizó 2 posgrados, el más reciente en Educación, en donde realizó investigación sobre educación jurídica intercultural. Se ha desempeñado como académica, consultora y abogada y sus últimas publicaciones versan sobre los derechos de personas indígenas en México y Latinoamérica. Bienvenida. De igual manera, contamos con la presencia del licenciado Rosendo Castro Cruz. Él es coordinador de investigación TELAR AC. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Se ha desempeñado en diferentes áreas de trabajo como lo es Derecho Municipal, Administración Pública, Investigación de Mercado, Estudios de Opinión Pública y de Investigación Social. Desde 1996 ha trabajado en varios estados y municipios del país, realizando trabajos de administración pública, investigación social, estudios de opinión pública y ha realizado actividades de desarrollo municipal. Bienvenido. Y como moderadora del presente panel tenemos a la maestra Josefina Torres Acosta. Ella es facilitadora, capacitadora y evaluadora en exámenes de certificación del IMAX del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el grado de maestra en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, recibiendo mención honorífica en abril del año 2021. En la misma casa de estudios, certificada como prestadora de servicios autorizada para el ejercicio de la mediación y la conciliación en el Estado de Nuevo León, otorgada por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Ha participado en diversas actividades de difusión de cultura de paz, facilitadora, capacitadora y evaluadora en exámenes de certificación dentro del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado, donde se desempeña profesionalmente hasta la fecha. Bienvenida. Muchas gracias, Norberto. Y quiero aprovechar la ocasión igualmente para agradecerle a todos los presentes que nos acompañan de manera presencial aquí en el auditorio, así como a quienes nos siguen a través de la transmisión en redes sociales. Y pues bueno, el objetivo de este conversatorio es exponer a todos ustedes las experiencias de las y los participantes relacionadas con la gestión de conflictos en el contexto de pueblos y comunidades indígenas en entornos de multiculturalidad. Esto desde una visión apegada a sus actividades profesionales, académicas y de investigación, con la finalidad de aportar claridad y nuevas perspectivas
al tema planteado, con un enfoque en la mediación y en otras vías colaborativas de resolución de conflictos. Y bueno, sin mayor preámbulo, la dinámica del día de hoy será hacer el planteamiento de preguntas y cada uno irá respondiendo desde su contexto y desde su experiencia, como les había comentado anteriormente. Bueno, iniciamos con Nayeli Ramírez. La primera pregunta: ¿qué podemos entender por un pueblo o comunidad indígena y cuáles son sus condiciones en un contexto de interculturalidad? Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días tengan todas y todos. El día de hoy es para mí un privilegio compartir con ustedes, Nancy, Rosendo, Josefina. Gracias por la invitación, gracias por considerarme para participar el día de hoy. A mí me gustaría contestar la pregunta dando 2 pasos atrás. Yo sé, algunos de ustedes ya me vieron aquí el año pasado, ¿no? Y creo que dije este primer dato, y comúnmente me gusta empujar determinados datos para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? En 2020, en nuestro último censo, el INEGI arrojó que al menos 23 millones de personas en este país se identificaban como personas indígenas. Este es un dato muy revelador y nada más tenemos alrededor de, todavía no cumplimos ni 10 años escuchándolo. Este dato lo acabamos de empezar a obtener justo porque cambiaron las encuestas del INEGI para poder entender cómo es que vivíamos la diversidad en este país. 2015 es la primera vez que el INEGI realiza una búsqueda de datos distinta, ¿no? Y entonces, antiguamente el INEGI medía la población indígena tomando como consideración, tomando como factor principal el que hablara una lengua indígena, ¿no? Y entonces aquel que hablaba una lengua indígena, entonces se podía decir que era una persona indígena y así lo clasificábamos. Sin embargo, desde el 2015 el INEGI ha hecho un par de encuestas diferentes, separadas, también buscando entender cómo es que la diversidad se vive en este país, hablando sobre discriminación, tratando de entender justo el conflicto y tratando también de poder desmenuzar cómo es que esa discriminación, esa diversidad, ese conflicto lo vivimos a diario, ¿no? Y entonces crearon estas nuevas encuestas sobre la población afromexicana, sobre la población indígena. Y en esta encuesta lo que se preguntó ahora diferente fue que si las personas se identificaban como personas indígenas, ¿no? Entonces no tanto si hablabas o no una lengua indígena, sino que si tú te identificabas como una persona indígena. Y lo que se encontró es que 23 millones de personas en 2020 decidieron definirse a sí mismas como personas indígenas. Muchísimas menos hablan una lengua indígena, alrededor de 6 millones de personas declararon hablar una lengua indígena. Y la gran parte de las medidas que usa el INEGI justo no es si la persona se identifica, porque lo que usa como base para la gran parte de los programas sociales es otra medida, que es quién vive en un hogar indígena. Y el hogar indígena sí se define todavía por si existe alguna persona en esos hogares que habla una lengua indígena, ¿no? Lo segundo que me gustaría mencionar es indígena, es un concepto que hemos tratado de ir empujando, pero que tiene fines políticos, que tiene fines legales, ¿no? El concepto indígena no es un concepto que tú vayas y preguntes y que los indígenas piensen sobre sí mismos como indígenas, ¿no? La gran parte de ellos te van a decir, no, pues yo soy totonaco, no, yo soy nahua, y eso es muy distinto a pensar esta categoría de indígena. Entonces, a mí también me gustaría irme a ese paso antes para que entendamos que una comunidad indígena puede ser un concepto muy diverso, ¿no? Una comunidad indígena puede ser un par, 3, 4 familias que viven en una de las colonias de Monterrey que son migrantes y que se ven a sí mismos como indígenas. Una comunidad indígena puede ser un pueblo de esos tradicionales que nos imaginamos en la sierra o en un lugar rural. Una comunidad indígena puede ser un grupo de personas que no pertenezcan a la misma comunidad originalmente, o sea, que se piensen en el mismo sentido étnico, pero que tengan fines comunes, entendiéndose bajo este nuevo concepto o esta nueva etiqueta de indígena, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que tomáramos en consideración que en este país 23 millones de personas identificándose como indígena nos
nos tiene que empujar, mover, para que pensemos sobre el concepto de comunidad indígena de una manera muy diversa y que seamos abiertos a ellas y seamos buenos en utilizarlas. No sé cómo decirlos, preparémonos para utilizarlas. Gracias. Gracias, Nayeli. Pues destaco qué increíble este dato que nos aportas y qué interesante también que lo estén abordando pues desde la identidad, ¿verdad? El que las mismas personas sean quienes vayan definiendo y construyendo también ese mismo concepto diverso como lo has mencionado. Bueno, continuamos entonces con Nancy Gutiérrez. Igualmente la pregunta, ¿qué podemos entender por un pueblo o comunidad indígena y cuáles son sus condiciones en un contexto de interculturalidad? Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Para su servidora es un honor y un placer poder estar aquí y participar en este evento de gran trascendencia y bueno, compartir este espacio con grandes personalidades, el cual pues he escuchado de su trayectoria y es un honor poder compartir este espacio. Y también quiero agradecer a un gran amigo y colega, al maestro Rubén. Rubén, muchas gracias por la invitación. Siempre nos sorprendes en esta semana y cada año con temas de gran trascendencia. Y para su servidora es un honor, Rubén, poder participar y sobre todo poder compartir la experiencia de mi estado, que desde hace ya más de 16 años ha implementado la mediación para pueblos y comunidades indígenas y siempre con esta visión de poder garantizar como derecho humano de acceso a la justicia. Y bueno, pues ¿qué entiendo por pueblo o comunidad indígena? Indudablemente los pueblos indígenas son sociedades originarias, obviamente que tienen esta identidad propia, y que ellos conservan, y creo que la historia nos ha enseñado cómo conservan y desarrollan sus propias instituciones al interior, ¿no? Estas instituciones sociales, sus normas, sus sistemas normativos, políticos, económicos, culturales, y esto obviamente respecto a su propia cosmovisión. Hay algunos instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, que han destacado lo que son los pueblos y comunidades indígenas. Lo tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 2, donde garantiza la libre determinación, la composición pluricultural y sobre todo reconoce las comunidades integrantes de estos pueblos con esta capacidad y sobre todo este sentido de pertenencia que han tenido para que sean ellos mismos quienes puedan elegir a sus autoridades, quienes tengan estos sistemas normativos y sobre todo que tengan esta capacidad de respuesta ante los puntos de fricción que se han encontrado, justo lo que comentan, esta discriminación que en algún momento, y por qué siempre decir los indígenas son de lo rural y ellos no pueden estar en lo urbano, y hay muchos comentarios, pero no, la verdad es que todos somos iguales. Lo único que nos hace diferentes pues es nuestras creencias, nuestras culturas, nuestras tradiciones, pero somos seres humanos que sentimos, que pensamos y que lo que nos caracteriza quizás como personas es este sentido, esta autodeterminación, autocompasión que tenemos con nosotros mismos. Entonces, creo que si partimos de esta visión en donde ese grupo de personas, y quiero también comentarles algo interesante, en la Declaración de las Naciones Unidas no viene una definición como tal de personas indígenas o pueblos indígenas. Sin embargo, me llama mucho la atención y justo lo que comentaba la doctora, de esta autoidentificación. En la Declaración de las Naciones Unidas habla de esta autoidentificación que tienen los integrantes de estas comunidades y pueblos indígenas, es decir, que ellos se autorreconocen. Y me parece que esto es un dato y un criterio fundamental y de gran trascendencia y muy significativo, que las personas no necesitan que tú los reconozcas como persona indígena. Ellos se autorreconocen porque tienen este sentido de pertenencia, tienen este amor a su linaje y además a sus tradiciones y costumbres que de manera generacional, de manera generacional, pues van honrando, ¿no? Y sabemos de esta sabiduría ancestral que tienen nuestros pueblos y comunidades indígenas. Es así como, ya hablando de un contexto interculturalidad,
Fíjense que la UNESCO también habla sobre una definición de lo que es la interculturalidad, pues para ver cuál es este contexto y en qué condiciones de alguna u otra manera las personas indígenas o los pueblos indígenas pues interactúan y que son ellos mismos quienes tienen sus formas, estos sistemas normativos. Y dice la UNESCO que la interculturalidad es la presencia y el intercambio equitativo de diversas culturas. Y creo que esto es muy importante porque se reconoce esta diversidad de culturas y además en un plano de igualdad, en un plano en donde ninguna cultura es más, ni una cultura es menos, y además existe pues un pensamiento de una cosmovisión distinta. En mi estado, por ejemplo, que hay una gran población de personas y pueblos y comunidades indígenas, tenemos en la Huasteca, donde predomina la lengua náhuatl, en el Valle del Mezquital, la lengua ñañú, y en la Sierra Otomitepegua. Aún estando en el estado de Hidalgo, sus creencias, su cultura, sus tradiciones son totalmente distintas. Por lo tanto, su sistema de resolver sus conflictos internos o su sistema normativo es diferente. Sin embargo, se tiene que respetar para que ellos de alguna u otra manera tengan esta libre determinación que se le garantiza, como lo refiere en la Constitución Federal. Y para terminar con esta pregunta, creo que es importante tomar en cuenta los principios como base para tener una perspectiva intercultural. Y uno de los principios es pues, reconocer y valorar la diversidad cultural, reconocer y valorar obviamente las distintas perspectivas interculturales, valorar su forma de cómo ellos se relacionan, cómo ellos aplican sus sistemas normativos, visibilizar realmente las diferencias. Y esto nos va a permitir pues tener un ambiente y un entorno más armónico y que de alguna u otra manera pues se pueda destacar y sobre todo tener esta perspectiva no solamente en algunos contextos. Yo creo que todas y todos deberíamos de comprometernos y sentirnos parte de esta composición pluricultural de nuestro país, que lo traemos en la sangre, en nuestro linaje. Y recuerdo mucho apenas la semana pasada, 2 semanas, un gran amigo que aquí está, Juan Manuel, fue a Hidalgo y en la plática me llamó mucho la atención que decía, el que no lucha no conquista, ¿no? Juanma, entonces es la verdad, o sea, los pueblos indígenas nos han demostrado que esta lucha han conquistado y tenemos que sentirnos parte de ellos. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Y bueno, creo que compartimos pues ese deseo, ¿verdad?, de valorar todo lo que comparten las comunidades y pueblos indígenas, reconocer pues este tema de la cosmovisión, respetando todos estos valores y costumbres, y como mencionaste, el autorreconocimiento ya está sobre la mesa. Entonces también es importante el hecho de que también tienen el derecho humano de acceso a la justicia, igual como todos nosotros. Entonces es importante todo lo que compartes y esa exhortación a irnos involucrando y valorando todas estas situaciones que nos has compartido. Gracias. Continuamos con Rosendo. La pregunta, ¿qué podemos entender por pueblo o comunidad indígena y cuáles son sus condiciones en un contexto de interculturalidad? Adelante. Gracias. Igualmente quiero agradecer la invitación a Telar, que le da la oportunidad de poder compartir la metodología del buen convivir, la cual lleva a las comunidades urbanas aquí en el área metropolitana. Yo empezaría con una definición, agregando todo lo que ya se dijo, empezaría con una definición, que son pueblos étnicos que habitan un territorio y en la cual la viven, tienen su vida de una manera originaria. Ellos han antecedido a cualquier otra etnia, también por eso se les conoce como pueblos oriundos. Ellos han forzado su identidad a través de su lenguaje, su vestimenta, sus costumbres, su cultura y sus rasgos físicos. También la Constitución, también ellos aportan mucho. Ellos han aportado al mundo cultural porque esa vida que ellos llevan justamente han hecho que esas culturas y tradiciones se conserven. Eso lo aportan al mundo. Además de dar un conocimiento, que tienen conocimientos ancestrales
sobre la naturaleza, cómo ver a la naturaleza misma, cómo tratarla, incluso sobre información sobre la medicina tradicional. También la Constitución los reconoce como unidades económicas, sociales, culturales que habitan un territorio y que reconocen, eso es importante, reconocen una autoridad para su organización interna, pero chocan con la modernidad. El mundo moderno aún ignora a estos grupos indígenas, anteponen la modernidad y el progreso porque consideran que es mejor a tratar o ocuparse de pueblos que viven de una manera originaria en la cual posiblemente no saquen mucho beneficio de ello. Los pueblos, aún en sus mismas comunidades, y la gente que migra a las ciudades, aún siguen padeciendo discriminación, aún siguen exigiendo introducirse a un empleo, al acceso a la vivienda, a obtener educación y salud digna, aún no lo logran. Siguen exigiendo como pueblo la autodeterminación, la autonomía, el derecho a ser informados y consultados antes de que un programa oficial vaya a afectar sus derechos y tierras. Así como el derecho a crear su sistema jurídico, normativo, pero pues eso con la nueva reforma se está viendo que va encaminado a esa situación. Con la reforma del mes pasado, la reforma 2024, donde pasan de ser sujetos de interés público a sujetos de derecho público, eso habla bastante porque elimina la tutela. Ya no son tutelados por un Estado que les dice cómo y dónde actuar, sino ya les da esa representación jurídica, ese ser de sujeto jurídico, con persona jurídica y con patrimonio propio, que significa que ya van a poder autogobernarse y saber cómo organizar su propia forma de gobierno. Esta nueva reforma que los eleva a sujetos de derecho, pues entienden entonces que ya podrán tomar sus decisiones propias, a nombrar sus propias autoridades, a decidir y administrar sus propios recursos, así como defender sus derechos colectivos ante instancias jurisdiccionales. Recuerden que se ha dado que ha habido mucho robo de la cultura, de propiedad intelectual, donde los pueblos indígenas tienen ciertas características de su moda, de sus dibujos, y son robados por diseñadores internacionales. Bueno, ahora ya puedan tener ellos una forma de defenderse. Voy a hacer alusión a los resultados estadísticos del INEGI, donde habla precisamente que hay 70 pueblos indígenas en México, y de ahí 23 millones se autodefinen como indígenas. De esos, hay 68 lenguas indígenas que se hablan en México, pero 23 están en peligro de extinguirse. De esas 68 lenguas que existen, se derivan 364 y 23 están en peligro. Hay 7.3 millones de personas en México que hablan alguna lengua. Algunas de ellas las hablan de 68, pero son 7.3 millones de habitantes en México que hablan ese tipo de lengua. Ahora, voy a aprovechar, la siguiente pregunta es sobre su contexto de intelectualidad en que viven. ¿Cuál es? Entonces, aquí voy a aprovechar TELAR, al cual es la asociación en la que yo represento, ha detectado en sus comunidades, en sus trabajos, al aplicar sus metodologías, que aún existen etiquetas a la gente que migra a las colonias. Las etiquetan como unas personas flojas que solo vienen a estirar la mano para ver quién les da dinero, porque prefieren eso a irse a trabajar o incrustarse en un empleo formal. Los etiquetan de tal forma, unas etiquetas negativas, que es justamente ahí, más bien, son tantas etiquetas negativas que incluso comparten las mismas etiquetas negativas con los que nos señalan a los inmigrantes. Con los inmigrantes dicen, cuando están aquí los inmigrantes, aumenta el vandalismo, aumentan los robos y el acoso a las mujeres. Entonces, hasta en eso
llegan a compartir las etiquetas negativas a los pueblos indígenas, a la gente que emigra. Ante la detección de estas narrativas negativas, TELAR trabaja con una matriz que es de la sanación, donde identifica a los actores, identifica el conflicto y elabora encuentros necesarios para tener precisamente eso, los encuentros necesarios, lo que se requiere para volver a sanar y recuperar esa confianza perdida en la comunidad. Y las herramientas, pues, de antemano serían 3, serían los conversatorios, los círculos comunitarios y los círculos restaurativos. En ese sentido sería la intervención que la asociación civil en la cual vengo ofrece como un tipo de mediación. Quiero aclarar, la mediación que esta asociación ofrece no es meramente jurídica. No lo hacemos con personas realmente mediadores certificados, pero sí son herramientas que ofrecemos acercamos a la comunidad y que incluso si podemos ver, son herramientas que pueden evitar incluso un paso antes de llegar a una mediación institucional o formal. Porque aquí detectamos de primera mano cuando existe algún conflicto y a través de esas herramientas explicadas tratamos el conflicto y tal vez podemos haber ya evitado algún conflicto que pudiera ser mayor y haber llegado a una mediación formal. Pues mi participación. Muchas gracias, Rosendo, por sus aportaciones. Y bueno, destacamos lo que has compartido en relación al derecho a ser consultadas las comunidades y pueblos indígenas antes de tomarse alguna decisión que les afecte de manera directa o indirecta. Y bueno, también nos has compartido un poco de las aportaciones que hacen a través de la asociación de la cual pues vienes en esta ocasión. Y bueno, te agradezco mucho. Vamos ahora a pasar a una pregunta del público. Si me permiten, vamos a ver. Clemente Valladares, ¿qué lecciones se pueden aprender de la mediación en pueblos indígenas para aplicar en otros contextos? Aquí es abierto, si quien quisiera. Adelante. Bueno, pues la verdad es que en la experiencia de Hidalgo ha sido muy gratificante ver cómo las comunidades o pueblos indígenas han resuelto sus asuntos a través de los mecanismos alternativos. Indudablemente nosotros garantizamos el acceso de derecho humano hacia la justicia para todos aquellos asuntos que las personas no puedan resolver al interior de su comunidad, aún teniendo sus formas de resolverlo. Es decir, todas las personas o el conflicto es inherente a las personas. Hay conflictos en las comunidades que tienen que iniciar un proceso jurisdiccional. Entonces el Poder Judicial, en el caso de Hidalgo, les dice, no tenemos esta opción, puedes resolverlo a través de la mediación y te puedes evitar todo un proceso jurisdiccional, porque hay muchos asuntos que no se pueden resolver con esos sistemas normativos. Y la experiencia de las personas, porque además, por ejemplo, en Hidalgo siempre se les da una encuesta de salida del servicio y sus comentarios es pues que sienten que se les acerca la justicia, pero no una justicia impuesta, no una justicia que te va a decir lo que tengas que hacer o que tenga que reprimir a alguno de tus integrantes, sino que sean ustedes mismos, es decir, el Poder Judicial le garantiza o le regresa la potestad a las personas para que sean ellas mismas quienes resuelvan, respetando obviamente su cosmovisión, respetando esos sistemas normativos, y esto permite no solamente que lo resuelvan, sino que se eviten un juicio que puede ser muy desgastante tanto tiempo, ¿no? y emocionalmente. Y además una de las certezas jurídicas, por ejemplo, con la experiencia de Hidalgo, es que las personas si llegan a algún acuerdo se materializa en un convenio y el convenio tiene esta certeza jurídica, tiene los efectos de cosa juzgada. El incumplimiento pues se puede ejecutar por la vía de apremio. Muchas gracias. Bueno, ¿les parece si continuamos con la siguiente pregunta o alguno más quisiera tomar el espacio para plantearles una nueva pregunta del público? ¿Continuamos? Adelante, continuamos.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se resuelven los conflictos en los pueblos y comunidades indígenas y cómo resuelven en su interacción con otros grupos sociales, por ejemplo, en el contexto urbano de las ciudades grandes, como por ejemplo Monterrey? Iniciamos, Nancy, ahora con usted. Bueno, ya les avancé un poquito de lo que es el servicio en Hidalgo, pero bueno, en esta pregunta es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sostiene y se ha pronunciado de respetar esta facultad que han tenido los pueblos y comunidades indígenas para que sean ellos quienes tienen esta facultad de hacer su sistema normativo, y este sistema normativo pues está prácticamente basado en sus procedimientos, en la elección de sus autoridades y de sus normas. Entonces la Suprema Corte, y también al ver que hay un reconocimiento a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pues hay este marco constitucional y convencional, la Suprema publica el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural. Entonces me parece que esto es un avance para poder garantizar este acceso a la justicia a las personas y comunidades indígenas. Y bueno, en el caso de Hidalgo, no me voy a meter en el contexto de Monterrey, pero sí en el de Hidalgo, y además para compartir la experiencia, quiero decirles que hay 3 objetivos. Uno ya lo repetí varias veces, pero creo que es importante pues siempre reconocerlo, porque después de 16 años así fue. Justo el Poder Judicial tuvo esta visión de poder garantizar ese acceso a la justicia como derecho humano a las comunidades, pero como lo decía el doctor, ¿no?, hacer esas consultas. En el estado de Hidalgo se tuvo ese cuidado, porque si no se hacen las consultas correspondientes, pues en un amparo, ¿no?, te pueden echar abajo cualquier actividad o proyecto que tú quieras imponerles. Entonces tuvimos este acercamiento con los pueblos indígenas, se hizo un sondeo para ver la posibilidad de que se les acercara la justicia a través de la mediación. Hubo una respuesta muy gratificante, tuvo un impacto significativamente al interior de las comunidades, porque efectivamente varios comentarios que ellos realizaron en esos sondeos decían que muchas veces, aunque ellos tenían sus formas de resolver sus conflictos al interior de la comunidad, no se resolvían, y a pesar de que existía o que ellos habían elegido a sus autoridades. Entonces ellos comentaban y expresaban que iba a ser, de hecho lo tenemos documentado, ustedes lo pueden pedir por transparencia. Ahorita les hablaré de una muy buena experiencia que tuvimos con World Justice Project, donde existe ya un documental y un cortometraje. Y algunos comentarios de una de las personas indígenas decía: sería un sueño que exista justicia para nosotros. Entonces, ese comentario, como muchos más, nos lleva a la reflexión que ellos no sienten que realmente se les acerque la justicia. Y al escuchar el proyecto, al escuchar cómo se les iba a garantizar, lo aceptaron. Se tuvieron que hacer estas consultas, sondeos, para que tuviéramos pues esa apertura, porque aunque tú quieras llegar como una obligación de servidor público y ofrecerles, hay comunidades que no te dejan entrar. Si tú no tienes esta comunicación, este contacto con ellos, la forma como vas a trabajar, y muchas veces su manera también o sus formas de resolver hacia las demás personas, pues muchas veces sabemos que hay violación de derechos humanos y ellos no lo saben. La verdad es que no podemos juzgar, porque ellos de manera generacional pues han adoptado esos sistemas, pues esas tradiciones, esos usos, esas costumbres, y no dimensionan pues que a veces esas decisiones, pues hay esa violación de derechos humanos. ¿Cuántos servidores públicos han acudido a una comunidad y sabemos que es un secuestro, los privan de su libertad y los tienen en una comunidad? Entonces, a través del diálogo, pues nosotros logramos generar conciencia en las personas, pues para que ellos sepan, ¿no?, que hay una forma más armónica, más colaborativa para que ellos puedan llegar a ese arreglo. Entonces, otro de los objetivos es fomentar esta cultura de paz a través de diálogos equitativos, de diálogos armónicos, para que sean ellos quienes resuelvan a través de la mediación. Y otro objetivo es que la mediación
para las comunidades y pueblos indígenas sea un instrumento de transformación social. ¿Por qué es un instrumento de transformación social? Porque le das voz a las personas, le das voz a las mujeres, a las niñas, a los niños, que muchas veces no lo tienen. En Hidalgo tenemos comunidades donde existe el patriarcado, donde la mujer no puede expresarse, la niña se tiene que hacer lo que diga el papá y la mamá. Hay comunidades en la Sierra de Otomitepehua, como seguramente en otros estados, donde existe el trueque, por ejemplo, donde intercambias algo material por una persona. Entonces, esto permite que no solamente ellos resuelvan y que esos acuerdos se materialicen en un convenio, sino que tengan esta certeza jurídica, el incumplimiento lo pueden ejecutar por la vía de apremio y existe esa garantía, pero que también se genere esta conciencia no solamente individual, sino colectiva, donde este espacio que nosotros les brindamos, pues realmente puedan expresar y también puedan hacer una pausa a estas tradiciones, costumbres que de manera generacional tampoco le hacen bien a la comunidad, sino que muchas veces están reprimidos, no se les da la oportunidad y todos sabemos, y si aquí hay mediadores, pues que es impresionante cómo el horizonte de posibilidades que las personas se abren en un diálogo y que se permitan simplemente escuchar. Siempre he pensado que escuchar es un acto de amor. Entonces, en mediación hay actos de amor, o sea, desde el corazón te escucho y eso me permite darme yo la oportunidad de que quizás tú tengas la razón. Y entonces tener esta conciencia de un diálogo con esa visión, con esa congruencia, creo que se pueden llegar a esos acuerdos. Y para concluir, me gustaría que más adelante se hablará un poquito del procedimiento, pero actualmente el Estado de Hidalgo, a través del Poder Judicial y del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ha sido pionero en la mediación indígena y un referente a nivel nacional. No lo digo yo, ustedes lo pueden verificar. Como les decía, estuvimos trabajando en el año 2020 con World Justice Project, una organización en donde se compromete para poder ver las buenas prácticas de las instituciones, y en el caso de Hidalgo es poder ver cómo sí le garantizas el acceso a la justicia a las comunidades o pueblos indígenas. Trabajamos prácticamente un año, ellos estuvieron allá, fueron a la Sierra de Otomitepehua, presenciaron una mediación. La mediación se puede llevar en la lengua, en español. Si las personas no hablan el español, la persona facilitadora, además que pertenece a la comunidad, conoce todo su sistema normativo, habla la lengua. Presenciaron una mediación y se dieron cuenta también de la opinión de las personas, es decir, todo lo que les estoy comentando, ellos lo ratificaron. Ustedes pueden pedir también en transparencia los resultados y la opinión de la gente. Nosotros todos los días somos evaluados. Cualquier persona que asiste a una sede regional, a un centro de mediación en Hidalgo, somos evaluados a través de esa encuesta de servicio para que sean ellos quienes digan si llegaron a un acuerdo, si la persona facilitadora fue totalmente imparcial, si se les brindó ese espacio para que llegaran a un acuerdo. Y bueno, entonces con ese trabajo que hicimos con ellos salieron varios productos, pero el que ha sido pues más reconocido y para mí es un orgullo poderles compartir, pues es este cortometraje y este documental que se llama Mediación Indígena Acercando a la Justicia. Si tú te vas a YouTube o a las redes, le pones así y te sale el documental, ojalá lo puedan ver. Y bueno, después de ese trabajo tan intenso, en el año 2022 se publicó el World Justice Channels 2022, donde es un concurso mundial para identificar, reconocer y promover buenas prácticas y proyectos que tengan un alto impacto en el Estado de Derecho, y se dividió en 3 categorías. La primera categoría fue acceso a la justicia para todos, segunda categoría fue combate a la corrupción y gobierno abierto, y la tercera categoría es la igualdad y no discriminación. El Estado de Hidalgo y el modelo para participar, bueno, le pusimos de nombre Modelo Estratégico de Mediación para Pueblos y Comunidades Indígenas, y quiero decirles que se presentaron 305 proyectos a nivel mundial,
representando 118 países y solo fueron seleccionados 15 proyectos, de los cuales mi estado y el Poder Judicial fue finalista. Presentamos este modelo en el foro mundial que se llamó el tema en sociedades más justas, y allá se presentó en Países Bajos, en Holanda, y fue un orgullo pues poder decir que la mediación o la utilización de los mecanismos alternativos en las comunidades y pueblos indígenas a través del Poder Judicial realmente se garantiza de forma efectiva el acceso a la justicia. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Continuamos ahora con Nayeli Ramírez. Igual la pregunta, ¿cómo se resuelven los conflictos en los pueblos y comunidades indígenas? Y cómo resuelven en su interacción con otros grupos sociales en el contexto urbano, en ciudades, por ejemplo, Monterrey. Muchas gracias. ¿Me oigo? Sí. Muchas gracias, Josefina. Voy a empezar por los contextos urbanos, que vienen los dos supuestos en la pregunta. En mi experiencia como abogada, como consultora, como asesora de comunidades, algo que sucede de manera muy común es que en los contextos urbanos la gran parte de esos conflictos se resuelven imponiendo un punto de vista. Y no sé si esa es la mejor manera de resolver los conflictos. Es más, no creo que en la gran parte de los casos se resuelvan dichos conflictos, ¿no? Eso sucede también a nivel rural. A nivel rural puede ser desde un proyecto enorme como una carretera hasta una cuestión interna, por ejemplo, de algún delito cometido adentro de la comunidad, como una violación o un robo, ¿no? Pero en ambos casos algo que yo encuentro de manera muy recurrente es que se impone un punto de vista, se impone una manera de resolver los conflictos. Y esto ha sido de alguna manera muy dañino para las comunidades, en el sentido en el que las mismas comunidades van perdiendo los espacios para decidir para sí mismas, ¿no? En un contexto tan colonial o tan discriminatorio como en el que vivimos en este país, se vuelve muy complejo para las comunidades lograr resolver ellas o participar con la misma voz, participar al mismo nivel, ¿no? Por eso creo que las iniciativas como las que presenta Nancy son innovadoras en ese sentido, ¿no? En cómo traes los espacios convenientes, las condiciones necesarias para que las personas sean escuchadas y puedan resolver, tomando en consideración todo aquello que consideran importante o valioso en la resolución de un conflicto. Pero de manera muy común, en México al menos, la gran parte de estos conflictos se resuelve con la imposición de ciertos puntos de vista que pueden ser, ya sea los legales o en muchas veces lo que tiene que ver con el ambiente político del momento, ¿no? Y entonces tenemos estados en donde el conflicto socioambiental ha crecido de manera exponencial en los últimos 10, 15 años. Ahorita hay un observatorio, no sé si conozcan la página, pero hay un observatorio de conflictos socioambientales que es muy interesante, en el que alrededor de 2/3 partes de esos conflictos involucran a personas indígenas en dichos conflictos, ¿no? Y puede ser desde el río Atoyac, ¿no? En el centro del país, puede ser cuestiones de una mina, puede ser cuestiones muchísimo más menos inusuales, o sea, muy comunes en el sentido del delito, no sé, una de las sentencias más famosas del Poder Judicial en términos de pluralismo jurídico es cómo comparten los espacios comunitarios, ¿no? Y entonces cómo cierto ganado no puede pastar en cierta parte del bosque, ¿no? Y entonces este tipo de conflictos son clave que puedan sentirse escuchados, ¿no? Esto que decía Nancy sobre cómo es que la escucha es clave cuando estás en un proceso de mediación intercultural. Porque en la gran parte de los casos, lo que yo veo y lo que yo he observado en las decisiones y sentencias que hemos recibido de manera común es que se impone un punto de vista y se impone un cierto poder, ¿no? Y entonces eso que la comunidad o que cierta población puede traer a la mesa no se considera valioso, ¿no? Entonces,
más y más el protocolo que menciona Nancy, que sacó la Suprema Corte para decidir procesos judiciales, marcó un cambio importante, ¿no? Por primera vez, alrededor de 2010, 2011, empezaron a surgir sentencias que tomaban en consideración esta cuestión de la interculturalidad. Y es interesante porque algunos de los casos que yo he estudiado a principios de los 2000 no había esa consideración, ¿no? Y entonces tienes sentencias que no permiten la consulta indígena, por ejemplo, tienes sentencias en donde el sistema agrario se impone sobre el sistema comunitario, ¿no? Pero poco a poco se han ido abriendo esas puertas con esto de platicar sobre qué es la interculturalidad, ¿no? Y yo creo que hay muchas maneras en las que se están resolviendo. Creo que la manera que más se resuelven de manera interna en comunidades rurales en especial es por medio de la asamblea. La asamblea comunitaria es el órgano principal de casi todas estas comunidades y las asambleas comunitarias tienen sistemas, procesos dentro de ellos mismos para mediar ciertos conflictos, ¿no? Y estas asambleas comunitarias cuando deciden comúnmente es como la ley hacia adentro, ese sistema normativo se ha creado, la principal fuente de un sistema normativo indígena es la asamblea comunitaria, es el actuar de la asamblea comunitaria. Entonces, creo que hay muchas maneras en las que se resuelven estos conflictos, creo que los procesos pueden ser muy variados, creo que es importante enfatizar que la interculturalidad es el ver a personas que tienen diferentes perspectivas sobre la vida, ¿no? Perspectivas sobre su actuar, perspectivas sobre la finalidad del tiempo de manera conjunta, ¿no? Pero que esa perspectiva se considera en el mismo nivel que cualquier otra, ¿no? Y la interculturalidad, algo que ha tratado de enfatizar muchísimos de los teóricos, es hablar de poder. Cada vez que estamos juntos en una sociedad, en una discusión, siempre tenemos que tener en consideración el poder, cómo lo influimos, quién es el que detenta más poder, por qué lo detenta, ¿no? Y entonces creo que los procesos interculturales siempre hay que poner en la mesa cómo es que equilibras ese poder para que todos sean escuchados de la misma forma, ¿no? Y eso es algo que nos ha faltado mucho en la resolución de conflictos que involucran a personas indígenas en este país. Muchas gracias. Gracias, Nayeli. Continuamos con Rosendo Castro. ¿Cómo se resuelven los conflictos en los pueblos y comunidades indígenas y cómo resuelven en su interacción con otros grupos sociales en un contexto urbano, por ejemplo? Gracias. Se supone que con la nueva reforma y donde todos los pueblos van a crear su propio sistema normativo, se supone que ahí va a quedar claro cómo va a ser su sistema judicial. Pero bueno, es muy reciente, se está trabajando sobre eso. Entonces, deben estar resolviendo lo similar a como se estaba resolviendo antes de esta reforma. Y antes de esta reforma, los pueblos lo solucionan a través de jueces individuales o asambleas, que generalmente es así, asambleas que es el conjunto de esos jueces, y órganos. Esos órganos son también consejos y comisarios. De esa manera es como resuelven actualmente sus conflictos. Ahora, esas autoridades que les resuelven los conflictos tienen competencia y esa competencia se lo da el mismo pueblo, obviamente, porque aceptan una determinación de esa asamblea y ahí mismo se determina su aceptación a esta autoridad. Asimismo, la Constitución, el artículo 2, ahora con mayor fuerza al identificar a los pueblos indígenas, el indígena mismo, como un sujeto de derecho, ahí le está otorgando la competencia. Las constituciones estatales también en sus diferentes artículos donde reconocen la existencia y ahora más, con mayor razón ahora que es uno de los grandes temas que deben y compromisos, tareas que deben los estados tener que acomodar, tener que actualizar esas constituciones locales a manera de la nueva reforma para considerar los nuevos derechos que se han obtenido a los pueblos indígenas. Y los tratados internacionales que tienen que ver con la materia, también ellos les dan la
le dan la competencia a esa autoridad. También tienen imparcialidad y tienen independencia. Con eso es muy importante porque cuando hacen una resolución, la tarea principal de la asamblea es, no, bueno, sí lo es también, el resarcir el daño a quien ha sido dañado y también el que la persona que dañó se inserte nuevamente a la comunidad. Pero más allá también, cómo no afectar la armonía de esa comunidad, es decir, que esa resolución no afecte esa armonía que se vive en comunidad. Esa también es una de las tareas que se tiene a la hora de determinar una resolución. También hay defensa en una resolución de conflicto y esto lo hace la familia del afectado para defender obviamente al afectado y la familia del ofendido. Pero también hay otra figura, aquella persona, digamos, el más antiguo, el más viejo, porque es el que tiene el conocimiento completo de las tradiciones y culturas que ese pueblo indígena practica y que son determinantes para definir un conflicto. Sus procesos en su mayoría se llevan a cabo de manera oral. Es ahí también donde cabe la importancia de la competencia que este pueblo le da a su autoridad, porque siendo oral, pues se somete a esa decisión que la asamblea tomó. Los procesos y sistemas de cómo solucionar los conflictos, pues tiene mucho que ver con la idiosincrasia de la gente del pueblo, de cómo concibe la vida, de su misma tradición, de su misma cultura. En los procesos habíamos comentado, hay jueces individuales, hay asambleas que es el conjunto de esos jueces individuales, están los consejos tradicionales, están los comisarios también. El juez individual a menudo se convierte en simple conciliador de las causas, porque generalmente, como se dijo aquí, las decisiones se toman en asamblea. Entonces el juez individual pues ya nada más queda como un conciliador o como aquel ejecutor de lo que se ha decidido en asamblea. Los sistemas jurídicos indígenas no tienen como tal un juez tradicional, un juez occidental, pero eso no implica que no puedan hacer su propio sistema jurídico. De hecho, en su sistema nuevo, sistema normativo que van a crear, debe estar establecido también su forma judicial en la cual van a aplicar para dirimir algún tipo de conflicto. Y no existe una vulneración al debido proceso de la jurisdicción, porque como son pueblos que se han practicado sus usos y costumbres, pues mientras sus usos y costumbres no hayan sido violados o se hayan cumplido con esos usos y costumbres, entonces se cumplió con el debido proceso, según la tradición y la forma de cómo se resuelven los conflictos ahí. En caso de una controversia que hubiese y esa controversia saliera de este pueblo tradicional, pues los tribunales constitucionales, los ordinarios, pues lo único que tendrían que ver, como es un derecho de respeto de sus usos y costumbres, que ahora se llama sistema normativo, pues tendría que ver nada más que este proceso se llevó a cabo respetando la vida de la persona, que hubo defensa de la persona y que no se puso en peligro su integridad física. Ante esto, si se llevó a cabo los procedimientos normales de los usos y costumbres, ahora sistemas normativos, pues el sistema de controversias constitucional, un tribunal constitucional no tiene por qué deshacer esta decisión que se ha tomado. Cuando se habla de autonomía de los pueblos indígenas, no se habla de que se van a formar un pueblo en otro pueblo o del Estado, sino simplemente como un derecho de reconocerle su forma de autogobernarse al interior. Esa es su autonomía. Su autodeterminación es el que indica su forma de sistema de gobierno, su sistema social, su sistema económico, su sistema cultural, sus modos de producción, por ubicarlo en alguna manera. ¿Y cómo resuelven su interacción, verdad? Con otros grupos sociales, por ejemplo en Monterrey, pues seguramente ya estando aquí en una colonia urbana, pues seguramente son
bajo un sistema judicial estatal. No veo la forma de cómo, si ya están incrustados en una colonia moderna, en una colonia ya urbana, pues se tienen que ajustar a esto. Bueno, aquí es donde la mediación que ofrece el sistema judicial se hace importante para evitar que estas controversias lleguen a un sistema judicial más amplio. Y es aquí donde mi institución, TELAR, también ofrece la mediación a través de las herramientas que ya he mencionado, como son los círculos, los conversatorios, en primer lugar, el círculo restaurativo en segundo y los círculos comunitarios en tercer lugar, que sin ser una mediación jurídica propia, sí tiene los elementos para hacer una mediación, aunque no de manera técnica. Y esas herramientas TELAR, la asociación cual la represento, no solamente lo hacen comunidades, también lo aplica en escuelas, en familias, en gobierno, en iglesias, en unidades económicas también. Y la metodología es basada en 6 etapas. Es en sensibilización primero, donde hacemos un diagnóstico para determinar cuáles son las desconexiones comunitarias o de familia o de escuela, depende del componente. Identificamos los problemas recurrentes y es a través de eso cómo se diseñan los encuentros necesarios y atender precisamente eso, las necesidades no atendidas, la cual generó una ruptura de patrones entre las personas de una población o entre las personas y alguna institución seguramente ahí. Bueno, y además de la sensibilización tenemos encuentro, comprensión, transformación, revinculación y renovación. Son las 6 etapas que componen el proceso completo de la mediación que hace TELAR. Muchas gracias, Rosendo. Bueno, gracias a todos por sus aportaciones en este bloque. Vamos a continuar con una pregunta del público. En este caso, Juan Manuel Lobo pregunta, ¿es posible que su práctica de la mediación o su propia metodología pueda ser potencializada usando la mediación comunitaria, mediación entre pares? Sí, indudablemente creo que es la mejor forma de ser una vía pacífica al interior de las comunidades y pueblos indígenas, donde ellos mismos pues tengan esta capacidad de poder ocupar la mediación para que ellos mismos puedan resolver sin necesidad también de acudir a alguna institución. Indudablemente creo que es la mejor forma de resolver entre pares. Muchas gracias. Yo coincido. Lo que creo es que en la gran parte de los casos no nada más sucede hacia adentro, ¿no? Voy a contar uno de los casos que resolvió recientemente la Suprema Corte. Hay un conflicto hacia adentro donde una persona llevaba su ganado a pastar en un lugar donde la comunidad había reservado como había reservado para crecimiento del bosque, ¿no? Y entonces no había manera de… lo que había ordenado la asamblea era que en esa parte del bosque no íbamos a pastar, ¿no? Entonces esta persona lleva su ganado, lo regañan, le dicen por favor no lo hagas, lo vuelve a hacer, lo regañan, le dicen por favor no lo hagas, y a la tercera le dicen te vamos a multar, lo multan, a la que sigue. No me acuerdo cuántas veces fue, se los estoy inventando un poco, pero lo que quiero decir es al cabo de algunos sucesos que fueron muy, pues de alguna manera se volvieron violentos, ¿no? Hubo un encontronazo entre la comunidad, esta persona en la comunidad y la autoridad. Se decide encerrar al ganado, tomar ese ganado, y entonces le empieza a cobrar a esta persona la manutención de ese ganado, ¿no? Y entonces no nada más te quito el ganado, sino además vas a tener que pagar por el alimento de ese ganado y te voy a encerrar un par de días por ser grosero con la comunidad. Y entonces este caso sube, ¿no?, al Poder Judicial Estatal. El Poder Judicial Estatal lo encuentra, como dijo Nancy hace rato, ¿no?, los encuentra en violación de derechos humanos de esta persona, y entonces la sentencia es pues negativa a la solicitud que estaba haciendo la autoridad del respeto de usos y costumbres y sistemas normativos hacia dentro de la comunidad.
se sube en un amparo, se atrae por la Suprema Corte y la Suprema Corte decide que la comunidad, el sistema normativo comunitario debía ser respetado, ¿no? Y que el sistema comunitario, la comunidad, tenía la potestad de castigar y tenía la potestad de decidir, porque si no lo hacían, justo lo que sucedía es un debilitamiento del sistema normativo propio, ¿no? Si alguien de la misma comunidad lo está combatiendo ante otra autoridad, ¿qué pasa? Poco a poco se va desintegrando ese sistema normativo, ¿no? Porque las personas empiezan a decir, bueno, de todas maneras lo van a regañar a la autoridad, entonces no va a ser verdad, entonces y lo digo verdad en términos de ley, ¿no? La ley ya no se vuelve verdad, ¿no? Para la comunidad, y entonces la ley que se vuelve verdad es aquella que está fuera de la comunidad. Y poco a poco se han ido desintegrando sistemas normativos, se han ido desintegrando sistemas de autoridades en todas las comunidades, justo por esta una continua contestación de lo que es una norma comparada con la otra, ¿no? Entonces, definitivamente algo que es importante, y bueno, esta sentencia marca un hito, ¿no? Porque lo que dice es, en la medida en la que no viole derechos humanos, en la medida en la que no violente, por ejemplo, la igualdad de la mujer en la comunidad, en la medida en la que cumpla con estos requisitos y estos estándares, el sistema normativo indígena debería prevalecer, ¿sí? Y después de esta sentencia vienen otras sentencias en el mismo sentido, ¿no? En el que lo que se trata de hacer es tratar de proteger ese sistema normativo interior, con la finalidad de que justo suceda esto, ¿no? Entre los mismos pares tú resuelvas, ¿no? Y la asamblea funcione, porque lo que sucede es que si tú te impones a la asamblea con una decisión diferente, pues vas destruyendo la capacidad y la autoridad de esas asambleas. Y así destruyes a las comunidades, ¿no? Poco a poco hay menos cohesión y entonces hay una dependencia mayor a los poderes judiciales, hay una dependencia mayor a que otro resuelva, ¿no? En lugar de que se puedan resolver lo más rápido posible a nivel interno esos conflictos. Entonces, yo coincido en que en la medida de lo posible deberíamos promover estas mediaciones y estos sistemas de resolución de conflictos lo más locales posible, ¿no? Y solo levantarlo menos, ¿no? Algo que ha sucedido y que creo que estamos viviendo una crisis constitucional y una crisis de los poderes judiciales a nivel nacional es justo por esto. Es justo porque no hemos logrado tener un equilibrio entre aquello que es local, aquello que es estatal, aquello que es federal, ¿no? ¿Y qué es lo que sienten las personas que vivimos al Poder Judicial? Pues que no hay justicia, que no hay un sistema que esté funcionando, que de verdad nos resuelva, ¿no? Entonces, creo que deberíamos estar escuchando qué es lo que está funcionando y qué es aquello que no está funcionando. Pero creo que definitivamente para muchas de las comunidades es clave, ¿no? Y creo que es algo que nos podría ayudar como país. No creo que nada más funcione para comunidades indígenas, creo que puede funcionar para comunidades agrarias, que puede funcionar para comunidades rurales, puede funcionar para, no sé, todos estos nearshoring que se están instalando en diferentes municipios ahora, ¿no? Que son comunidades muy pequeñas, pero que van a entrar en conflicto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con otra pregunta del público. Sí, vamos a ver por aquí, nos pregunta Guadalupe Stephanie, ¿qué políticas públicas apoyan la mediación en comunidades indígenas? Esta pudiera ser. Sí, pues primero creo que tienen que ser de manera transversal, es decir, tomando en cuenta 3 pilares importantes para poder garantizar estos derechos y que prevalezcan de las comunidades y pueblos indígenas, es a la igualdad y no discriminación. Me parece que sería el primer pilar. El segundo pilar pues es tener esta perspectiva intercultural y respetar la libre determinación. Y el tercer pilar, pues garantizar ese acceso a la justicia. Muchas gracias. Vamos a detener aquí la pregunta. Yo creo que con esto ya quedó resuelta esta duda por parte del público. Y vamos a continuar con el tercer bloque, la pregunta número 3. Vamos a iniciar con Rosendo.
¿Cómo abordan los procesos de mediación u otras metodologías colaborativas de solución de conflictos las instituciones, en este caso que usted representa? Y en su opinión, ¿cuáles serían los principales retos para fortalecer la mediación en pueblos y comunidades indígenas? Bueno, para ello tengo que hacer un contexto de lo que es TELAR. TELAR es una asociación civil formada por personas de la sociedad civil y preocupados por la situación de violencia vivida en las comunidades y a frágil tejido social existente en las comunidades, es que se crea una plataforma constituida por personas e instituciones, son públicas pero son locales y privadas, y ahorita les digo cuáles son. Y están organizadas para gestionar y desarrollar precisamente programas de desarrollo social. Entonces ellos pasan a ser parte de la plataforma de TELAR con la que TELAR trabaja en las diferentes comunidades. Los equipos, actualmente TELAR hace en su plataforma, la compone los municipios no el municipio completo, quiero aclarar, el municipio decide trabajar la reconstrucción del tejido social y asigna un grupo, o en otros casos genera una oficina, o en el caso de Escobedo que están generando una dirección para trabajar precisamente esta metodología con TELAR, de la reconstrucción del tejido social. Entonces los equipos actuales es Escobedo, San Nicolás y Apodaca como administraciones públicas, pero también estamos en universidades como la UDEM, con la Ibero y con el Instituto Nuevo Amanecer. Digamos que ellos son los que forman una plataforma, pero fuera de eso también tenemos los llamados proyectos especiales. En el caso del Poder Judicial hemos hecho ya trabajos y actualmente participando en la Semana de Mediación con un taller por las tardes, y aquí se están aplicando actualmente capacitaciones con las herramientas y la metodología de la reconstrucción del tejido social. Son 3 veces por mes y de aquí va a ser dentro de todo 2025, si no mal recuerdo. Ya hemos dicho que TELAR trabaja por etapas: sensibilización, comprensión, encuentro, comprensión, transformación, revinculación y renovación, porque cada etapa representa justamente un tipo de actividad, un compromiso por desarrollar. ¿Cómo iniciamos? TELAR inicia siempre en la etapa de sensibilización, hablando de las etapas, inicia levantando una línea base. Esta línea base, déjenme explicar, es una herramienta o es un trabajo que se realiza para poder hacer una medición de impacto. Una medición de impacto significa que vamos a medir aquellos efectos que ha tenido nuestra intervención en esa comunidad o en esa institución. A grandes rasgos, es para ver qué tan eficiente fuimos, de cómo llegamos a la comunidad, cómo está la situación de la comunidad en cuanto a sus vínculos, entidad y acuerdos, que es lo que maneja la metodología de TELAR, cómo estaba, y aplicamos una siguiente al final para ver cómo dejamos esta comunidad o institución. Y con ello determinamos la medición de impacto, cómo avanzamos en determinados indicadores. Trabajamos con un sinnúmero de indicadores, pero son estos tres grandes indicadores, que es el vínculo, la entidad y los acuerdos, y de ahí se derivan en racimos algunos otros. Entonces, ya cuando, falta comentarles del diagnóstico, es muy importante, porque el diagnóstico, como llegamos a una comunidad, hacemos este diagnóstico trabajando con focus group o entrevistas personalizadas o en grupo. ¿Qué intención tiene ese diagnóstico? Pues eso, justamente diagnosticar cuáles los problemas recurrentes y las desconexiones, porque trabajamos con desconexiones en las comunidades, son desconexiones comunitarias o desconexiones en las escuelas, en el gobierno, en las iglesias, y trabajamos con esas desconexiones, desarrollando y diseñando tipos de encuentros necesarios y determinando quiénes son los actores que están involucrados en esta desconexión, y se hacen los encuentros necesarios para atender aquellas necesidades que no se atendieron y son justamente las que evitan que el problema se solucione o que el problema sea grande. Cuando sabemos esa desconexión que existe en las comunidades,
justamente eso diseñamos a través de una matriz de la sanación, diseñamos esos encuentros en los cuales vamos a juntar los actores para poder mediar con ellos y llegar, sin una solución completa, sí a tratar de disminuir este conflicto, ya sea en la comunidad, en la escuela o en la iglesia. Las herramientas son los conversatorios, los círculos comunitarios y los círculos restaurativos con los que trabajábamos con ellos. Ahora, si están interesados en saber aún más sobre TELAR, pueden buscarlo en la página o podemos dar información para que se acerquen a ellos y verán que la metodología va más allá de lo que yo les puedo decir en este tiempo. Los retos de la mediación: que haya mediadores certificados y suficientes y que hablen la lengua materna de las personas en proceso de mediación, porque no lo hay suficientes. Que haya oficinas o espacios suficientes y cercanos a las comunidades y en los pueblos indígenas. Esto para evitar que hagan traslados largos y que eso desanime a la gente a participar en un proceso de mediación. Hablamos de los pueblos indígenas. Que le respeten su autodeterminación y su autonomía. Que no quiera un tercero venir a imponer soluciones y decirles cómo se arreglan las cosas. Que ellos mismos decidan, así sea en positivo o en negativo, o no quieran soluciones, que los pueblos sean los que decidan y no vengan terceros a decirles tienes que pensar así o tienes que decidir así o eso es lo mejor que te conviene. No, la solución tiene que ser por ellos mismos. Que los procesos de mediación sean gratuitos en la mayor manera posible. Y los compromisos o los retos de la Constitución, que la Constitución considere realmente a los pueblos indígenas y a la gente venida de los pueblos indígenas realmente como sujetos de derecho público y no como sujetos de interés público. Reconocerles su autodeterminación para que puedan decidir por sí mismos lo que les conviene como comunidad, su relación social, económica y cultural. Reconocerles su autonomía para autogobernarse al interior. Garantizarles el debido proceso, medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos y derecho a la consulta previa e informada antes de que un programa o proyecto afecte sus derechos o tierras. Gracias. Muchas gracias, Rosendo, por compartir las actividades que hacen desde su asociación y pues también los principales retos que ya hemos escuchado el día de hoy. Continuamos con Nancy Gutiérrez. ¿Cómo abordan los procesos de mediación u otras vías, metodologías, vías colaborativas de solución de conflictos, las instituciones, en este caso que usted representa, y su opinión? En su opinión, ¿cuáles serían los principales retos para fortalecer la mediación en pueblos y comunidades indígenas? Bueno, pues obviamente complementando lo que ya les he platicado, en términos generales la mediación indígena es considerada y lo tenemos también establecido en la Ley de Mecanismos Alternativos del Estado de Hidalgo como un método alterno de solución de conflictos y que puede ocuparse no solamente la mediación, la conciliación y algunos procesos o prácticas restaurativas dentro de la comunidad. Es importante que sepan que los servidores públicos que ofrecen este servicio de mediación en las 3 sedes que les comenté hace un rato son de la comunidad, hablan la lengua, conocen obviamente pues su cultura, sus tradiciones, los usos, costumbres de cada región, como les había referido hace un rato, que no importa que sea en el estado de Hidalgo, tan solo en Hidalgo tenemos prácticamente más de 64 variantes de la lengua y tenemos más de 80 grupos indígenas, entonces ellos pues tienen conocimiento y también esta cosmovisión de cada una de las comunidades. Tenemos la persona que es operativa, así se le denomina, que es la persona que recibe a la persona indígena o a cualquier persona para expresar si su conflicto puede ser susceptible de mediación. Si el asunto es susceptible de mediación, pues se abre el expediente. Si la persona llega a la sede, o también podemos abrir expediente en la comunidad, porque en Hidalgo las comunidades son muy alejadas, o sea,
por ejemplo, la sede de la Sierra Otomí-Tepehua, hay comunidades que están a 5 horas de la sede regional. Entonces es imposible por la situación económica que viven las personas indígenas que acudan a una sede. Las personas facilitadoras van a las comunidades, no solamente a hacer esta promoción o difusión de estos mecanismos alternativos que ofrece el Poder Judicial de mi estado, sino que ahí mismo podemos abrir expediente y también llevamos sesiones de mediación que les hemos denominado sesiones de mediación a campo. Y la realidad es que la mayoría de las sesiones de mediación son en la comunidad y quienes llevan mediación o han participado en un procedimiento, pues sabemos que necesitamos herramientas para poner las condiciones propicias para que tengan un buen diálogo, como es una mesa redonda, las sillas, el contexto, el entorno que sea cálido. Aquí en mediación indígena, si no hay una mesa redonda, no pasa nada y no importa, al contrario, el que la persona sea de la comunidad y sepa la forma como se vincula, cómo se relaciona, eso ayuda. Por ejemplo, siempre que hablo de mediación indígena me gusta pasar fotografías para que ustedes vean de manera visual el contexto, las personas, pero tengo fotografías donde están haciendo una mediación de campo, la señora está sentada con su traje típico, o sea, realmente la forma como ellos visten, cómo ellos se autorreconocen, ¿no? Y que también es como, bueno, en mi caso pues yo admiro quizás esa forma de su vestimenta, de cómo ellos también tienen este sentido de identidad y de pertenencia, y el mediador lo que hace es bajarse al nivel de la persona, o sea, para poder tener un diálogo armónico es eso, o sea, yo persona facilitadora tengo todas las herramientas, estoy especializado en tener un diálogo en concordancia, ¿no? Con lo que el entorno también me da, y entonces la persona facilitadora poco a poco se va acercando a la señora y sabe que en esa comunidad no miran a los ojos, que todo el tiempo tienen la mirada hacia abajo. Eso ayuda mucho para poder llevar una mediación, o sea, ahí no llega el servidor público y entonces se presenta y con traje y dice que vengo del Poder Judicial, y no, o sea, llega, saluda y aparte es bien recibido. ¿Por qué? Porque las personas o la persona facilitada es de la comunidad, es servidor público, le paga el Poder Judicial y es como decir, aquí vengo, ¿no? Si ustedes escucharan a un mediador indígena siempre en algunas participaciones, y lo tengo muy grabado, Héctor, que estimo mucho del Valle del Mezquital, que alguna vez en una participación decía, a mí me pagan por servir a mi gente, a mis hermanos, por acercarles la mediación, para decirles que hay una forma distinta para que ellos pues puedan estar en ese sentido. Y bueno, una vez que se abre el expediente, la persona le entrega un recordatorio para que ahí dice el día y la hora que se va a presentar a su primera sesión y posteriormente genera la invitación. La invitación es la que va a convocar ya sea una o a varias personas para que acudan a esa sesión de mediación y le entrega esa invitación a otro servidor público que nosotros le denominamos trabajador de enlace, que es como actuario, como notificador, quien es el que entrega la invitación a las personas que se les va a invitar. Pero ojo, aquí es muy importante, uno de los principios que rige el procedimiento de mediación y conciliación es la voluntariedad. No puedes obligar a las personas a que puedan someterse a un procedimiento de mediación, tiene que haber esta voluntad. Entonces, hace esa labor de convencimiento, les explica todas las ventajas, las bondades, como ya les he comentado, para que ellos se den la oportunidad y les dice que no pierden nada, que acudan, y que esta persona no lo está demandando, sino lo que quiere es tener un diálogo para ver si hay esa oportunidad de resolverlo. Y eso ayuda mucho para que tengamos asistencia. No ha sido fácil, ahorita los puedo platicar muy fácil, pero no ha sido fácil. Durante 16 años hemos hecho mucha promoción, difusión, hemos sensibilizado y también ya una vez que se entrega la invitación, bueno, pues entonces también llega la sesión y la lleva la persona facilitadora. Pero también tenemos en las sedes regionales un promotor indígena. Ese promotor indígena es que tiene toda la semana tiene un calendario donde va a todas las comunidades para poner mesas de atención. Y entonces tener este acercamiento
pues, de poderles explicar qué es el procedimiento de mediación y todas las ventajas que ya les comenté. También tenemos el abogado indígena, porque aquí en Hidalgo el proceso de selección y certificación de las personas facilitadoras, la única diferencia que existe entre una persona facilitadora que está en una sede en la ciudad o en el contexto urbano a las personas facilitadoras indígenas en las sedes regionales es que no necesariamente tienen que tener una licenciatura. O sea, los requisitos indispensables es que sea de la comunidad, que hable la lengua y que conozca todo el sistema normativo. Sin embargo, quiero decirles que como este sistema o este modelo de mediación indígena se implementó hace 16 años, actualmente el 80%, o no me atrevería ya, el 90% de todas las personas facilitadoras que en ese entonces entraron sin ninguna licenciatura, ahorita tienen ya la licenciatura en Derecho. ¿Por qué? Porque hay este compromiso institucional, hay esta vocación de servicio. Siempre he dicho que vocación viene del latín vocatio, que significa llamado interno. Ellos tienen este llamado interno, ellos tienen una sabiduría ancestral, o sea, nata, que ya traen. Sin embargo, el que pasen por un proceso de certificación no es que les digamos que tengan la capacidad o no. No, es que ellos generen conciencia en una capacitación y puedan descubrir sus habilidades, pero ya de manera consciente, y entonces potencializan esa sabiduría ancestral. Entonces hacen maravillas en una mediación entre pares y además con todas las personas sin importar la gravedad de un conflicto, porque no saben, hay conflictos de verdad bien complicados, que no necesariamente van a llegar a un convenio que va a tener certeza jurídica, no. O sea, es un convenio a veces ético-moral, o sea, donde nada más se requiere a veces el reconocimiento de algún acuerdo posiblemente con su sistema, de que reconozcas que vas a cumplir con la palabra. O sea, y a lo mejor usos y costumbres como faenas, ¿no? O la cooperación de las fiestas patronales que no pagaste y que ya fueron con el delegado y no lo arreglan y pues van a una sede regional. Y allá, por ejemplo, los convenios muchas veces son verbales, los acuerdos, o sea, no se materializa en un convenio y se cumplen. ¿Por qué? Porque hay este compromiso genuino de las personas. Son todos los actores y en términos generales, todos los que forman parte de una sede regional y en general son certificados, pasan por un proceso. Aquí no hay una sola persona facilitadora que no haya pasado por un proceso de certificación. Son etapas, la primera es un examen de habilidades y competencias para ver si se cuenta con esta vocación y con estas habilidades, luego una capacitación de más de 180 horas, que obviamente, bueno, pues hay muchísimas temáticas y concluye con una práctica para que ellos puedan pues ver cómo se lleva a cabo. Y bueno, pues las sesiones pueden ser de campo, como ya les comenté, los convenios tienen este efecto de cosa juzgada. Y bueno, para concluir, quizás el reto más importante que yo considero es poder tener esta visión tridimensional a través de estas políticas públicas de manera transversal. El primero sería esta visión de solución de conflictos, reconocer ambos. Reconocer sus sistemas normativos para que solucionen sus conflictos internos de resolución de controversias. 2, y que se pueda garantizar y hacer visible y también que todos los poderes judiciales puedan acercar como derecho humano de acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos. El segundo pues, punto es tener esta perspectiva intercultural, que ya lo había dicho, eso es crucial y muy significativo y de gran trascendencia, que como servidores públicos y como estas políticas públicas podamos considerar, es que generemos procedimientos con esta perspectiva intercultural. Esto nos va a permitir cumplir con el artículo 40 de la Declaración de las Naciones Unidas, que refiere que se les debe de garantizar a los pueblos y comunidades indígenas procedimientos equitativos y justos para que resuelvan conflictos. Entonces, con eso podemos cumplir y obviamente fomentar una cultura de paz, o sea, que realmente la mediación, más allá de un procedimiento de mediación, generemos procesos cognitivos donde las personas puedan también de alguna u otra manera reflexionar, ¿no? Como lo decía la doctora, qué tanto y bueno son sus sistemas normativos y también las decisiones que a veces toman y que no toman en cuenta los derechos humanos también de las mismas comunidades. Entonces, fomentar la cultura de paz permite también tener diálogos colaborativos con diferentes entornos. Muchas gracias.
Gracias, Nancy, por tus aportaciones, por compartir la forma de abordaje de conflictos y también pues, el tema del acercamiento a la justicia a las comunidades. Bueno, continúo con la pregunta, Nayeli Ramírez. ¿Cómo abordan los procesos de mediación u otras metodologías colaborativas la institución que en este caso usted representa? Y en su opinión, ¿cuáles serían los principales retos para fortalecer la mediación en pueblos y comunidades indígenas? Muchas gracias. Desde el TEC de Monterrey, nuestro principal abordaje es la educación, ¿no? Entonces, nos dedicamos a educar y lo que buscamos es en todo tiempo que nuestros graduados y nuestra comunidad esté informada. Y eso es un gran reto en este país, ¿no? Creo que el mayor reto en este país es que nos conocemos poco de las comunidades con las que convivimos, conocemos poco de las personas que nos acompañan, ¿no? Porque hay personas indígenas en casi todos los ámbitos laborales en esta ciudad, ¿no? Esta ciudad es la segunda ciudad que más recibe población indígena migrante del resto del país. Es impresionante la cantidad de población que hay indígena y que convive con nosotros en el diario. Entonces creo que lo más importante es educarnos a todas y a todos sobre quiénes somos, las comunidades que están, dónde estamos, en qué condiciones vivimos, cuáles son esos retos, ¿no? En el TEC de Monterrey realizamos varias clínicas, los chicos y las chicas pueden realizar prácticas clínicas y lo que hacemos en estas clínicas mucho es hacer brigadas. Entonces nuestros chicos que participan en nuestra clínica de civil y mercantil, a la que llamamos Bufetec, o en la clínica penal, realizan brigadas. Entonces, por ejemplo, el año pasado realizamos una brigada en una comunidad indígena, migrante, ¿no? Y las principales problemáticas son bastante simples, pero que causan muchos problemas, ¿no? Como el hecho de no tener un acta de nacimiento, el hecho de no tener ciertas documentaciones que son importantes para conseguir trabajo o para hacer otras cosas. Entonces, nuestras y nuestros estudiantes realizan ese tipo de prácticas y creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos en las universidades, ¿no? Cómo es que conocemos sobre las comunidades sobre las que nos rodeamos y cómo es que convivimos con ellas y les enseñamos a los estudiantes a convivir con aquellos que son diferentes y que se piensan a sí mismos diferentes, pero al mismo tiempo son lo mismo, mexicanos, ¿no? Y que también se entienden ellos mismos como mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli, por tu aportación en cuanto a pues, educarnos en igualdad y en respeto. Ese sería el resumen de lo que acabas de compartir. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando. Me gustaría pues, agradecerles todas las experiencias, todo lo que nos han compartido el día de hoy. Creo que ha aportado y pues abre pues en nosotros un nuevo panorama, una nueva pues claridad en estos temas que estamos compartiendo. Y solamente me gustaría preguntarles a modo de cierre si quieren mencionar ustedes alguna frase o compartir algo finalmente. Pues bueno, creo que pues número uno tenemos que también tener y fomentar este sentido de pertenencia a nuestros pueblos indígenas, que hay una riqueza y una sabiduría ancestral que nos abre un gran horizonte de posibilidades, no solo para resolver algún conflicto, sino para tener espacios y diálogos y comunicarnos de una manera distinta. Y creo que es la forma de resolver esta cultura de paz y siempre estar abiertos a la diversidad, pero siempre con un objetivo que es estar en unicidad y un sentido de pertenencia, como dice la filosofía Ubuntu, africana, yo soy porque soy y tú eres yo soy tú. Entonces, si tenemos esta filosofía, creo que podemos hacer grandes prácticas para que todas y todos en nuestro país pues tengamos esta armonía y esta cultura de paz activa, no pasiva. Gracias. Yo cerraría invitando invité hoy a mi clase, entonces está en la clase del día de hoy conmigo y la clase incluye estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural y a estudiantes de aquí del TEC de Monterrey. Entonces hay de todas las etnias de varios estados y de todo el país. Y a mí me gustaría cerrar invitando a los chicos, a las chicas que están en mi clase a que
se vuelvan mediadores también, ¿no? Creo que el futuro de los abogados y las abogadas está, y de muchos de nosotros, es que nos formemos como mediadores y sepamos mediar en esta sociedad tan diversa en la que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Cerramos con usted, Rosendo. Gracias. Yo terminaría diciendo nada más que ojalá esta reforma 2024 para los pueblos indígenas sea realmente el pago de esa deuda ancestral que se tiene con ellos, que ojalá y ahora sí sea realmente ese pago de esa deuda que se tiene arrastrando por mucho tiempo, que sus sistemas normativos a los cuales van a estar creando realmente sean considerados de una manera formal y no asustarnos cuando decimos que ellos van a hacer sus sistemas normativos para autogobernarse, porque aquí hay que también ver la ventaja. El sistema normativo, al crearse, tiene un tope que es la misma Constitución. No puede estar ningún sistema normativo por encima de la Constitución mexicana. Entonces, veámoslo así. Ya a esos defectos que tenían los usos y costumbres, por ejemplo, de entregar a las niñas en matrimonio, ya sea cambiadas, compradas, vendidas, pues ya no se va a hacer, porque ahora no se pueden valer de que verán esos usos y costumbres, no. Ya no está, ya tu sistema normativo ya no está sobre la Constitución y eso está prohibido. Asimismo, la mujer que actualmente es denigrada, es como vista como un objeto en el cual el hombre tiene poder sobre ella, pues ahora tampoco se va a poder, porque está topada con tu límite de sistema normativo con la misma Constitución. Muchas gracias, pues con esto finalizamos. Les agradezco a todos su atención y nos vemos en el próximo encuentro en un conversatorio y continuamos con las actividades del día. Gracias. Uno, dos, tres, sí. Con gran aprecio y reconocimiento queremos expresar nuestra más sincera gratitud a nuestros distinguidos panelistas por su valiosa contribución en nuestro evento de la Semana de la Mediación. A continuación le haremos entrega de un reconocimiento a cargo de la licenciada Minerva Vireles Zavala y nuestro director del Instituto de Mecanismos Alternativos, el maestro Rubén Cardosa Moirón. Es un reconocimiento muy especial por su participación y experiencia compartida. Además, se les hará una entrega de un distintivo regional norteño, simbolizando por una hermosa tabla norteña tradicional como testimonio de nuestro aprecio y respeto por su trabajo. El primer reconocimiento será entregado para el maestro Rosendo Castro Cruz, coordinador de investigación Telar AC. El siguiente reconocimiento es para Nayeli Ramírez Espinosa, directora del Departamento de Derecho del ITES. El siguiente reconocimiento es para Nancy Gutiérrez Jiménez, directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. El siguiente reconocimiento también es para nuestra compañera Josefina Torres Acosta, facilitadora y capacitadora y evaluadora en exámenes de certificación en el Instituto de Mecanismos Alternativos, por tu participación como moderadora. Muchísimas gracias. De igual manera, se les informa a todos los asistentes que, continuando con nuestra agenda del día de hoy, tenemos una charla estilo TED a cargo de el maestro Jaime Osvaldo Pacheco Cueva, director y socio fundador de Mediación y Prácticas Restaurativas, el cual se va a realizar mediante un enlace a través de las plataformas digitales. De igual manera, se les comenta que haremos un breve receso de 10 minutos para continuar con esta charla estilo TED, por lo cual se les pide que en 10 minutos retomen sus tribunas para poder continuar con esta charla, ya que el maestro
Jaime Osvaldo Pacheco ya se encuentra conectado en dicha plataforma. Muchas gracias.